Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos de los signos y síntomas de la depresión infantil, cómo identificarla a tiempo y también qué señales no podemos dejar pasar para evitar suicidios, trastornos o eventuales perfiles criminales. Acompáñenos a ver el tema. Al hablar de depresión, ya no solo podemos hablar de adultos. Actualmente, cada vez más hay niños diagnosticados con trastornos depresivos. Los niños pueden comunicar o mostrar sentimientos de infelicidad, tristeza o irritabilidad, pero la mayoría de ellos serán reactivos a un suceso externo y el niño se recuperará progresivamente de estos estados de ánimo. Sin embargo, estudios indican que 1 de cada 20 niños y adolescentes tendrán un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años. Menos de la mitad de estos niños reciben un tratamiento adecuado. Un menor puede padecer depresión si por más de 2 semanas se muestra deprimido o enojado. Los más pequeños no son capaces de describir cómo se sienten y suelen quejarse de molestias físicas imprecisas o se les ve con una triste expresión facial. Otro rasgo es la pérdida de interés hacia el entorno o incapacidad para disfrutar del juego o las actividades escolares, así como falta de energía. Cuando la depresión ha aumentado, puedes notar pérdida de confianza y autoestima y sentimientos de inferioridad, un sentimiento de culpa excesivo o ideas o intentos autodestructivos. Si reconoce alguna de estas señales, acuda con un especialista. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Ilian Cedeño y en esta ocasión para hablar de este interesantísimo tema y que de verdad nos atañe a toda la sociedad mexicana, me acompañan 2 especialistas. Por una parte la doctora Adriana Ortiz, ella es psicoanalista de la Fundación APTA, y también Cristina Hernández, quien también es psicóloga y que también ya la conocen para hablar de estos temas que pues están muy en coyuntura y que siempre pues hay que desmenuzarlos con mucho cuidado porque ahorita el tema de nuestra niñez pues de verdad que es preocupante. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ilia. La depresión infantil, un tema que se toca poco, pero que de verdad alarma bastante, como ya lo decíamos al inicio del programa, pues si no se identifica a tiempo puede traer consecuencias severas en la edad adulta, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la depresión y cómo saber si es infantil o si hay diferencias con la depresión en adultos? En fin. Ok, sí hay diferencias con la depresión en adultos. La depresión en niños no es algo nuevo, ya tiene 35, probablemente 40 años que se definió que los niños pueden estar deprimidos. Y sí hay características diferentes en cuanto a que el mundo del niño es diferente al mundo del adulto. Hay factores biológicos y factores ambientales. Dentro de los factores ambientales para detectar que un niño está deprimido, hay que entender que la depresión es un trastorno emocional, es decir, hay una enfermedad ahí que está latente. ¿Cómo vamos a saber? Pues igual que otras enfermedades hay signos y síntomas. Si estos signos y síntomas perduran, por ejemplo, 2 semanas, entonces ya estamos bien, ya tenemos que ver más allá que no es una tristeza, porque de repente decimos el niño está triste. Hay diferentes crisis en la vida de todos los seres humanos, crisis como cambiar de escuela, que un padre, que cambien los cuidadores, que un padre se vaya, etcétera. Pero hay crisis y los niños se pueden acoplar a estas crisis. Cuando ya no se acoplan es porque el niño emocionalmente generó en él un impacto en cualquiera de sus 4 emociones, que puede ser la felicidad, disminución de esta felicidad, la tristeza, el miedo o el enojo. Ya está rebasado y se puede ver
con estos niños deprimidos. Por ejemplo, no es lo mismo que el niño cambie de escuela a que cambie de escuela porque ya no se acopló a este ambiente, empezaron a haber situaciones agresivas a lo mejor con los compañeritos o de este mismo niño, de nuestro hijo, de nuestra hija, y entonces ya no se acopla, los papás deciden cambiarlo y él genera un sentimiento de culpa y a lo mejor un sentimiento de tristeza, ¿no? Algo hice mal y estoy triste porque ya no estoy con mis compañeros o no quería cambiarme, etcétera, y se mantienen estos episodios de tristeza con varios síntomas. No solamente es la tristeza, para mencionar algunos puede ser que el niño deje de comer o que coma de más, que el niño deje de dormir o que duerma de más, que el niño tenga episodios de llanto. No, hay que aclarar que hay niños que no lloran tanto, o sea, el niño no es que se rompa en llanto y entonces digamos hasta que el niño rompe el llanto es tristeza, no. Dependerá mucho también de las personalidades, porque tenemos a niños más tranquilitos, o sea, estoy hablando de situaciones donde la personalidad en verdad esté cambiando de tu chiquito o de tu chiquita, que ya tenga algún problemita con los compañeros, en la escuela. Por eso es muy importante acercarnos a los maestros. Los maestros van a saber cómo se comportan nuestros niños, hay que hacer alianzas con los maestros. Y conocerlos, ¿no? También como padres, conocer bien a los hijos, porque luego algo que mencionas, Cristina, que es muy importante, que luego no sabemos ni siquiera qué emoción está experimentando el niño, y entonces es muy fácil decir, está haciendo berrinche, no, es que ya es impositivo, y entonces lo atribuimos cuando en muchos casos ni siquiera identificamos el llanto de tristeza, de dolor, de angustia, de miedo también, ¿no? Adriana, entonces quedaría claro que no hay edad para deprimirse, pero no. ¿Desde qué edad podemos identificarlo? Mira, desde muy pequeños. Generalmente se puede hablar acerca de la depresión infantil un poco después del preescolar, ¿no? Porque finalmente en la educación preescolar podemos ver cambios en el estado de ánimo de los pequeños. Sin embargo, pueden mostrarse tristes o quizá no se están adaptando justo porque es el primer contacto con la escuela, ¿no? Como tal, pero se les puede pasar al poco tiempo. Entonces, pero si ya después, o sea, sobre todo nos ha tocado ver a partir de los 6 años, los 8 años, que se pueden empezar a tener este tipo de síntomas. Ahora, sí es muy importante aclarar una cosa. La depresión, sí, como lo mencionaba Cristina, es un trastorno del estado de ánimo que va a ser caracterizado por ciertas cuestiones, no únicamente que nosotros solemos identificar a la tristeza a veces como un sinónimo de depresión, o para decir que alguien está deprimido tiene que estar forzosamente llorando. Los niños, hay algo que se llama depresión enmascarada con ellos. ¿Por qué? Porque mientras en un adulto tiene diferentes herramientas para enfrentar y para entender el mundo de otra manera, precisamente porque ya es un adulto, un niño no tiene los mismos elementos para poder interpretar aquellas cuestiones internas, ¿no?, que le están sucediendo. Entonces, puede ser que sí llore, pero puede ser que no. Entonces, ahí nos cuesta trabajo a veces identificar la depresión en los pequeños, porque asociamos siempre a los niños con un estado de alegría, de bienestar, creemos que se les va a pasar fácilmente, pero también fíjate que desde el psicoanálisis hacemos una revisión en cuanto se creía que los niños no sienten nada o no se dan cuenta de los problemas, ¿no?, porque están chicos, y no es así. O sea, los niños sí tienen una manera diferente de interpretar el mundo de los adultos, pero claro que sienten o ven si sus padres están peleando o si hay estos cambios repentinos que generalmente ellos no saben cómo poderlos interpretar, ¿no? Y que sí, como padres a veces estamos haciéndolos partícipes de nuestros problemas y que creemos que ellos no se dan cuenta porque están pequeños, ¿no? Sí se dan cuenta, sí lo absorben y sí pueden tener signos y síntomas de una depresión infantil o una depresión que está enmascarada, ¿no?, que es más difícil con los niños detectar. Ya nos mencionabas, Cristina, que uno de los factores o que también podemos identificar o atribuir en caso de que veamos estos síntomas en los niños podría ser el llanto. Pero tenemos que ir a una pausa y al volver me gustaría que nos comentes un poquito más, como decía ya Adriana, y si no lloran, ¿cómo sé que mi hijo
o mi sobrino, el menor en mi hogar, está padeciendo este trastorno. Vamos a un corte, no le cambien, esto es Punto y Coma. El tema de la depresión infantil es alarmante, realmente preocupante. De hecho, el pasado domingo en el periódico Excelsior publicamos un trabajo que hizo mi compañera Claudia Solera, en el que se especificaba que el suicidio en menores de edad aumentó 385%. Esto de acuerdo con el último registro del INEGI. Es una cifra alarmante, Cristina, y comentábamos justamente cómo llega y cómo se dispara. Eso de 1990 a 2019. Se dispara de esta manera el suicidio. Para llegar a este punto, supongo que, no sé si en todos los casos, se vive una depresión y no sé si sea algo a que se arrastre desde pequeños. Y también lo que mencionaba antes de ir a la pausa, ¿no? ¿Cómo identificarla si el menor no llora y no pide ayuda? Porque también lo decía Adriana, ¿no? Hay niños que no saben manejar esas emociones y dicen, mamá, me siento mal, papá, me están molestando. Y un sinfín de situaciones, ¿no? Creo que es importante conocer a tu hijo. Si no pasas mucho tiempo con él, la mamá, la abuela, alguien lo conoce y sabe perfectamente que el niño no está bien. Es como, por eso decía al principio, como tenemos que verlo como una enfermedad. Si nosotros nos sentimos enfermos, pues vamos a estornudar, nos va a doler el estómago. En la cuestión emocional, el niño deja de hacer actividades, se aísla, si cuestiones físicas se enferma más constantemente, dice que no quiero ir a la escuela, a lo mejor evita el tema del por qué, porque probablemente ni siquiera él sepa identificar esas emociones, ¿no? ¿Qué siento? Pues no me preguntes qué siento, no sé qué siento, pero me siento mal, no quiero ir a la escuela, no quiero acercarme a papá o a mamá o al hermano, o lo veo más irritable de lo normal, no me molestes, o sea, estoy hablando de situaciones del comportamiento que no son normales en un niño, que no son normales, aunque no exista ese llanto. Ajá. También tenemos que abrir los ojos a que en casa, como decía Adriana, pues se viven muchas situaciones complejas. El niño puede sentirse deprimido porque hay una ausencia de un padre, por ejemplo, porque vive solamente con un padre. La cuestión acá es que puede vivir con los dos, pero en realidad ninguno de los dos pasa más de 10 minutos con él al día. Vive con ellos, pero no los ve, y finalmente hay una ausencia de papás o hay una ausencia de cuidadores, donde a lo mejor el cuidador es la abuela que se la pasa cuidando a los demás nietos, y entonces es nada más ir por ti, darte de comer, ponte a hacer la tarea, y eso es toda la interacción que tenemos con el niño, y entonces no estamos viendo el mundo interno de ese niño. También hay que sumarle y abrir los ojos que hay niños que viven violencia, desde la forma en cómo les educas, desde que empiezan a estar irritables, y entonces ya los padres se enfrentan con violencia a los niños, ya la nalgada, el golpe, el insulto, no seas tonto, no seas tonta, siéntate ahí, no hagas esto, es por tu culpa, o sea, situaciones que realmente el niño empieza a sentir esa vergüenza, esa culpa tan profunda, donde no hay con quien le explique qué está sintiendo, y el adulto podemos decir, bueno, basta y me voy. El niño no se va a separar de los padres. Por más que el padre sea un padre agresivo o el cuidador sea un cuidador agresivo, en el mundo del niño todavía no hay forma de decir, me voy. Y hay niños que ya tenemos en consulta que dicen, ya se me salió y me dijo que ya me iba. O sea, son situaciones donde el niño ya empieza a decir, poner el límite, no me gusta esto, y si lo tengo que aguantar, entonces voy a tomar decisiones como irse o no estar en casa, o estar en casa de los amigos, o preferir estar en la calle. Entonces, eso creo que nos habla también de las cifras de suicidio, porque no estamos viendo a los niños y queremos llegar a consulta ya cuando el niño ya tiene un problema importante, cuando el niño ya habla de ideación suicida, cuando el niño ya tiene copresis en la escuela, que ese copresis que se hace del baño,
en la escuela o en pero ya es una etapa muy avanzada, entonces. No necesariamente, pero esa es donde ya llegan como ya el papá ya está alertado a eso, ¿no? Entonces, o el maestro llama al papá, porque también en el trabajo que hacemos con las escuelas, de repente es difícil captar la atención. Los maestros están dispuestos a veces a que el papá se incluya, claro, pero dicen, bueno, pues es que nosotros invitamos a los papás, pero los papás con estas cuestiones del trabajo, jornadas laborales tan largas, no es posible que vengan. Entonces, ¿cómo le decimos que el niño está sucediendo algo con el niño? Y a veces también es cierto que no estamos tan acostumbrados a abrir los ojos a que si alguien se acerca, algo está sucediendo. De repente su hijo puede estar teniendo alguna agresión o algún conflicto con usted, mamá. No, mi hijo no. No, Típico. O con el papá, no, estamos muy bien. Pueden ser familias unidas, no necesariamente necesitan ser papás separados. Podemos tener también problemas en familias unidas, en familias que dedican tiempo a los hijos, pero que el niño está pasando algo en su mundo interno. No hay que olvidar la parte de inconsciente, que creo que nos puede ayudar mucho más Adriana con eso, ¿no? Todo lo que involucra el mundo interno del niño. Entonces, yo creo que si hay esta cifra atroz de suicidio de nuestros jóvenes, es porque no estamos poniendo atención en cómo estamos educando a nuestros niños, cómo estamos abrazando las emociones de ese niño, cómo les estamos dando esas herramientas de resiliencia para solucionar el conflicto. Hay situaciones de estrés que el niño no puede tolerar, desde que le hacen bullying en la escuela, entonces se hace del baño, entonces llega a casa y le pegan, entonces los hermanos ya no quieren jugar con él porque huele feo. Entonces ya son, no una, son muchas situaciones estresantes donde por supuesto que el ánimo del niño va a ir bajando a un punto donde el niño tenga señales de alerta con los papás y se tenga que llegar a un tratamiento de primer orden psicológico o bien un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Sí. Y ya, Adriana, cuando ustedes están viendo en consulta o empiezan a tratar a personas, ¿qué otros factores han identificado como detonantes de una depresión infantil? Mira, resumiendo lo que se acaba de mencionar, finalmente la depresión infantil va a abarcar diferentes áreas del niño. Uno, evidentemente, la cognitiva, que ahí podemos observar y que generalmente, aunque nosotros como padres de repente por las cuestiones laborales no estás presente, hay cosas que puedes ver y hay cosas que no puedes ver. Pero al estar en la escuela, por ejemplo, un niño que tiene un rendimiento académico promedio o alto puede empezar a verse afectado y entonces bajar este rendimiento en la escuela, pueden no estar cumpliendo con las actividades que se le pedían y antes las cumplía. Este es el área cognitiva, ¿no? Que está relacionado en cómo procesa la información o que le cuesta trabajo aprender algo, ¿no? En el área que se menciona, en el área emocional, hay dos factores principales detrás de cualquier depresión. Como bien lo mencionabas al inicio, ¿no? O sea, uno tiene que ver con un sentimiento de culpa y otro tiene que ver justo con un duelo o con una pérdida. O sea, detrás de toda depresión van a existir presentes estos dos aspectos. Y en los niños también. Ahora, los duelos o las pérdidas no necesariamente tiene que haber habido algún fallecimiento. Puede que sí, y entonces estaríamos todavía más al pendiente si falleció la mamá, como en el caso, por ejemplo, de Torreón, ¿no? Que había otra cuestión en cuanto a violencia y además, y que tampoco podemos etiquetar a los niños, esa es otra cosa. Por eso comentaba yo de que está enmascarada la depresión, porque a lo mejor hay niños que van muy bien en la escuela, pero eso no significa todo, porque somos más complejos, ¿no? El rendimiento escolar no define tu salud mental, por ejemplo, ¿no? Pero ahí en cuanto a la pérdida, sí puede haber una pérdida de algún ser querido, pero también puede haber sido una pérdida en cuanto a un cambio de casa, y entonces ya perdiste esta casa donde vivías y ahora cambias a otro ámbito, ¿no? O también alguna cuestión en que los padres se separan, que aunque terminen en buenos términos, que pudiéramos pensar como en el mejor de los casos, hay un duelo por resolver.
¿no? Y están también los aspectos sociales en donde nos podemos dar cuenta que es justo una de las cuestiones que en terapia yo vería como algo de un foco rojo en un niño, es que un niño no juegue. Si un niño no juega, entonces es la manera en que está expresando como todas sus ideas a través del juego. De hecho, en la terapia se ve eso, ¿no? O sea, trabajas diferente a un adulto, ¿no? Tienes una serie de juguetes en donde él va a plasmar sus emociones, porque son los elementos con los que cuenta en ese momento, ¿no? Entonces, si un niño no juega, es un foco, yo no sé si rojo, ¿no? Por todos lados, de que algo está sucediendo. Como ¿no? si no comiera. Sí. Como si no comiera, que esos son los otros aspectos a nivel, digamos, físico, ¿no? Que no come, que no duerme. Y hay una cosa que pasa mucho en las escuelas y que de repente nos llegan a llamar a las mamás, tu hijo le duele el estómago, ¿no? Y tú dices, bueno, vas, lo llevas al médico y no tiene nada. O tu hijo le duele la cabeza, o tu hijo algo le duele y de repente no hay alguna cuestión realmente que tenga gripa o que tenga alguna enfermedad que justificara que está teniendo este tipo de malestares. Entonces, cuando eso pasa, son signos de alarma que de repente decimos, bueno, pues, ¿quién sabe por qué? Quería salirse de la escuela a lo mejor y lo inventó. O peor aún, ¿no? Si un niño no quiere ir a la escuela y te dice, no quiero ir, y no te da una explicación, o sea, y no es una cuestión de flojera, que en algún momento todos, ¿no? Sí, porque también se durmió a la 1 de la mañana. Hasta en la universidad no queremos ir, ¿no? Sí. De repente, ¿no? Pero que diga, no quiero ir, y es reiterativo, entonces son alertas importantes que nosotros tenemos que revisar, porque algo puede pasar que no sabemos, pero si es esto. Ahora, ¿qué causas puede haber? ¿Qué causas puede originar una depresión? Esto pueden ser algunos factores de tipo social que hemos estado hablando, conductuales, emocionales, pero también no debemos olvidar que puede haber factores orgánicos, es decir, que ya hay alguna cuestión a nivel fisiológico o inclusive neurológico que esté haciendo que un niño esté teniendo tristeza. Y entonces tengamos que hacer una revisión médica o psiquiátrica, no sé, ya el especialista lo podrá decidir según lo que vea o según lo que explore, que puede haber detrás algún otro tipo de trastornos, que puede haber, por ejemplo, esta parte de ser muy impulsivos, que a lo mejor sí requiera de medicarse, ¿no? O sea, porque no es algo que el niño lo pueda controlar por sí solo, puede haber alguna otra cuestión que el niño no esté pudiendo a lo mejor producir serotonina o endorfinas y que entonces sí necesite una revisión. O sea, aunado a todo lo que hemos dicho, no debemos descartar esto, o sea, como una primera opción, ¿no? De ver qué está pasando, a ver si no hay algo que te está pasando, que te está haciendo sentir esto. O a lo mejor todas las causas que hemos dicho, no hay ninguna, ¿no? Y todos los papás ahorita decían, bueno, no hay, claro. Pero nos falta esta parte a nivel orgánico, ¿no? O sea, es muy complejo. Y yo creo que en ese sentido tendríamos también que aclarar que para hacer una revisión buena si tengo dudas, creo que el primer contacto es el psicólogo, porque también es cierto que escuchamos y preferimos atribuirle a una enfermedad física a nuestro hijo. No tiene colitis nerviosa, no, es que hay algo en que es hiperactivo el niño, lo justifica. Cierto, es muy cierto que como psicólogos, ya el psicólogo va a evaluar si hay un problema en otro orden que haya que canalizar. Pero no o siempre, igual el médico también puede ser. Se presenta a veces, o sea, puede ser que sí, puedan ser la canalización hacia psicología para explorar lo que hemos dicho, pero a veces también se da el primer contacto con un grupo médico porque les puede espantar mucho. Por ejemplo, doctor, a veces ir al psicólogo. Va a depender también mucho de cómo se den las circunstancias. A eso me refiero. Para que pueda hacer el abordaje. Claro, a eso me refiero, que el papá va al médico diciendo, como evitando, porque a lo mejor dice, bueno, sí le pega un poquito.
Bueno, sí tiene problemas en la escuela, pero son los amigos. Si está 15 horas en el celular. Bueno, si está 15 horas en el celular o el Xbox, bueno, si ya me da mis patadas cuando se lo quito. Sí, bueno, si ya se me va a hacer el berrinche, bueno, si ya me habla de ideación suicida, ¿qué es ideación suicida? Me voy a morir porque tú no me quieres, me voy a ir, o sea, ya habla constante, no una vez que hable de la muerte, sino que esté haciéndolo constantemente y de repente el papá evite, para llegar. Y dice, no, tiene una cuestión... Adri, tenemos que ir a una pausa. Ahorita me gustó en qué punto nos quedamos. Sí, claro. Pero tenemos que ir a una pausa y al volver explicar esto, ¿no? Ya llegamos a terapia, ya llegamos con un psicólogo, ya nos canalizó, ya identifiqué que mi hijo, mi menor en casa, tiene un problema de depresión. ¿Ahora qué hago? No le cambie. Gracias por continuar con nosotros. Ya hablábamos de qué es la depresión infantil, cómo podemos identificarla, qué síntomas hay que ver. Ya nos decía Cristina, también Adriana nos decía que no únicamente es llorar, ¿no? También podemos ver cambios en sus actividades, en sus rutinas. Come menos, come más, está más irritable, no quiere ir a la escuela, pero sin algún motivo, sin explicación. Hay varios síntomas que ya tratamos que nos pueden dar la alerta de que existe depresión infantil. Ahora, ¿cómo la trato o qué hago? Ya nos decía Cristina, voy con un psicólogo, nos decía Adriana también, es válido, vamos con un doctor que nos puede decir hay algún problema fisiológico, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este tratamiento? Mira, el abordaje de la depresión, sobre todo también tenemos que identificar en qué etapa está. Porque también tocábamos el tema del suicidio y muchos que nos están viendo se pueden espantar y decir, bueno, si tiene depresión entonces el riesgo de suicidio, ¿no? Pero tenemos que ver que en la depresión hay diferentes niveles, ¿no? O sea, está el nivel leve, ¿no? Que ahí no se compromete la autoestima, o sea, todos podemos tener una depresión leve por algo que nos pasó, ¿no? Algún mal día que tuvimos o alguna mala noticia, pero va a pasar, o sea, lo vamos a ir elaborando y a través de los días te vas a sentir bien, no compromete y no hay un daño a tu autoestima. Luego viene la depresión moderada, que la autoestima sí se ve ya un poquito afectada y lo que hemos estado diciendo de los síntomas pertenecerían como a esa fase, ¿no? Donde ya hay cambios en la conducta, a nivel, lo que decía, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social, ¿no? O sea, que hay aislamiento, que el niño no quiere ir a la escuela y demás. Ahí estamos en una depresión moderada. Pero cuando nosotros hablamos de suicidio, estamos hablando ya de una depresión profunda o una depresión grave. O sea, como vemos, tenemos tenemos tiempo, a lo mejor no sé si mucho, pero tiempo para poder actuar, para tomar todas las medidas en estas fases, ¿no? Antes de llegar a una depresión grave que pueda presentar una idea suicida. Pero si el niño constantemente ya en una depresión grave puede estar mencionando, a veces sí pueden decir, me quiero morir, pero hay cosas más sutiles, hay foquitos que nos alertan y que generalmente decimos, bueno, es que yo nunca me di cuenta, el mío nunca dijo eso. Estos foquitos son que se empiezan a despreciar mucho, o sea, que empiezan a decir, yo no soy bueno en nada, yo no sirvo para nada, yo no sé ni qué hago. Oye, mamá, ¿por qué me tuviste? No me hubieras tenido. O sea, estas cuestiones no están diciendo directamente, ¿no? Me quiero morir, pero sí están diciendo lo devaluados que se puedan sentir, ¿no? Y aunado a estas dos cosas de culpa, a lo mejor se sienten culpables incluso de que sus papás se puedan separar y entonces dicen, no fui lo suficiente para lograr que mi familia se mantuviera unida. Entonces, sí tenemos que ver esto. Y con base a esto, ¿no? A estos 3 niveles, entonces va a ser el tratamiento. Que a lo mejor una depresión leve incluso sales tú solito, o sea, realmente no requieres ni un abordaje psicológico, lo puedes ir resolviendo a través del tiempo. Pero como bien lo decían al inicio, ¿no? Antes del programa, si hay una depresión, si yo veo estos cambios en mi hijo durante 2 semanas y no se mueven y van en aumento, o sea, no hay un cambio, no hay una disminución, entonces sí tenemos que ver un abordaje multidisciplinario. ¿A qué me refiero? Un abordaje
médico, que incluye el médico, para descartar cualquier otra cuestión que no esté en nuestras manos como psicólogos o profesionales de la salud mental, una terapia psicológica, una terapia para el pequeño donde pueda pues hablar de lo que le está pasando, ¿no? Y en algunos casos se necesitará de apoyo farmacológico, ¿no? O sea, pero el abordaje sí tiene que ser multidisciplinario para que también haya un buen pronóstico. Y también, también la intervención familiar es importante, sobre todo cuando ya se hace el diagnóstico de la depresión y ya se va a ver cómo se va a manejar, y en ese diagnóstico está, por supuesto, que incluido el ambiente familiar o el ambiente escolar. Por eso es importante el abordaje de la familia. En este caso también podemos ir a hacer vínculos con la maestra o con las directoras, pues porque ellas tienen muchísima información de cómo se maneja el niño en la escuela. Es distinto cómo se maneja el niño en la escuela que cómo se maneja el niño en la casa, que cómo se maneja el niño en terapia. Entonces, tener todo ese abordaje te da muchísima información con respecto a eso, o sea, y no minimizar absolutamente las emociones de los niños, no minimizar, estar constantemente preguntando, y ahí pues siempre decir, hay que sumarle a nuestro conocimiento como papás el abordaje de nuestras emociones. Si tú no sabes cómo te sientes como papá muchas veces, o como ser humano muchas veces, ¿cómo le vas a explicar a tu hijo que es la frustración, que es el enojo, que a veces no es, que el enojo, debajo del enojo está la tristeza? O sea, saber la emoción. Yo les digo, si no sabes, tú tienes todos tenemos emociones. Es como no saber cómo está tu cuerpo, qué le queda bien a tu cuerpo o no, qué te queda bien a ti o no. Eres muy melancólico, no, el niño es muy más activo o menos, más introvertido, y eso no quiere decir que un niño introvertido, ay, es que así es desde que nació. Ok, esa es una parte introvertida, es una personalidad. Una cosa es su personalidad y otra cosa es el trastorno del que estamos hablando, que es la depresión, que además se estipula que va a ser la principal enfermedad que a todos nos aqueja. A todos, pues hay depresivos, está siendo un problema ansiosos, de salud pública, o sea, de hecho sí. ¿no? Así es. Y en adultos, en adolescentes, exactamente. en todas las etapas. Y fíjate que la Organización Mundial de la Salud, precisamente por el alto índice de suicidios, dedicó justo este año a abordar este tema. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que hay muchas cuestiones y que cada vez, o sea, nosotros veíamos a los adolescentes como la población más vulnerable en cuestiones hablando del suicidio. Hoy en día hay niños, o sea, hoy en día, y no se pensaba a lo mejor como los niños porque por aquella cuestión de no tener tampoco ellos la fuerza física suficiente, ¿no? Como para hacer una agresión tan grande hacia sí mismos, ¿no? Entonces sí son cosas pues muy complejas. Claro, y que también trasciende en muchos casos, porque muchas veces pensamos, tal vez está deprimido o ya está pasando por una depresión, lo identificamos, y ahí tal vez molesta al compañerito, tal vez se vuelve agresivo, en casa se encierra en el cuarto, no quiero hablar contigo, mamá, no quiero. Y cuando llegan a pensar en el suicidio es otra alarma. Pero mencionaste tú antes del corte un caso que de verdad pues dio la vuelta al mundo, literalmente, el caso de Torreón, este chico que asesinó a su maestra y que también pues entró armado a una escuela. Hablamos de un tema que después se quitó la vida. Hablamos de alguien que no únicamente pensó en el suicidio, sino que también pensó en asesinar. Este tipo de depresión, imagínate, yo no sé ni quiero imaginar qué pasaba por su mente para no escalar, no sé si sea peor o menor rango, es un tema de gravedad. Muy complicado, porque al estar hablando de alguien que mata a otra persona, ya no estamos hablando de algo depresivo, porque de fondo puede haber, o sea, tiene la razón en decir que en este niño seguramente había depresión, o sea, no lo sabemos porque, bueno, pues no nos consta, pero sí hay datos que nos pueden hacer pensar que había algunas cuestiones de depresión, ¿no? Sin embargo, hablar de esto ya es otro tema totalmente diferente, que tendría que ver más con algo llamado sociopatía, ¿no? Que ahí sí tiene que ver con esta falta, con este desprecio y violación a los derechos de los demás. O sea, hay una total falta de empatía, son niños que no van a sentir culpa, ¿no? por lo que hacen,
y que bueno, estaríamos explorar en otro programa ¿Y todo una lo referente a esto, sociopatía podría originarse por una depresión maltratada? ¿Sí Más o que no? maltratada, yo creo No que, identifica. mira, como decía Adriana, la depresión va a ir en aumento. Ahí todos podemos en algún momento estar deprimidos de forma leve, pero si no lo trata, se va moderada, se va. Ajá. Y luego vienen otro que llamamos como otros trastornos que se van a completando, digamos, porque va subiendo. Obviamente el malestar va subiendo. Hablábamos de personas que se desprecian a sí mismos. Habría que valorar el ambiente en el que fue educado, el amor en el que fue tratado o no, qué tipo de amor, porque a veces confundimos el amor con muchas cosas, es muy subjetivo. Y la sociopatía, pues sí tiene otras características, pero por supuesto que hay debajo de ya cuestiones más trastornos graves, más ¿no? graves. Claro que hay trastornos de las emociones. Que se complementan, ¿no? Que se van exactamente. juntando. Entonces, sí, yo creo que sí, sí son foquitos rojos, porque también hay estadísticas que nos hablan sobre que el niño deprimido y luego pasa al adolescente y le generan más impacto. El niño va a tener algunas crisis de vida, el adolescente va a tener otras, el adulto va a tener otras, y dependiendo de estas crisis tenemos más vulnerabilidad con los niños a el uso de sustancias, actitudes como robar, mentir, agredir, pues claro que van a estar más inmersos en ese tipo de situaciones que van a provocar ya trastornos de la personalidad mucho más graves, hasta el punto de que puedan ser peligrosos, no solamente para sí mismos, porque el suicidio pues son peligrosos para sí mismo, y el sociópata que ya mata pues es peligroso para los demás. Y la sociedad, ¿no? Sí. Tenemos que ir a una pausa. Antes de ir a ese corte me gustaría, ¿dónde las encuentro? Que nos comenten dónde las encuentro y dónde los pueden buscar, porque seguramente en casa habrá quien se identifique con esta situación. Gracias. Me pueden encontrar en Facebook, en psicóloga clínica Cris Hernández. De hecho, voy a postear algunos datos importantes sobre la sintomatología de que sí, que no, como para que hagan su listita, que sí, que Los no tengo. rojos. Los poquitos rojos. Ahí nos pueden encontrar, y en mi teléfono, que es 55 38 91 1702, con mucho gusto me pueden enviar un WhatsApp con cualquier duda que tengan y vamos a contestar en mi Facebook. Y bueno, yo estoy en Fundación Apta, nos pueden tal cual buscar así en Facebook y también en Twitter, y en el teléfono 65 50 98 80, y en Twitter también me pueden encontrar como @adriortiz5, estamos a sus órdenes. Pues ahí lo tienen, vamos a ir siguiendo estos tips y sugerencias que nos ponen nuestras especialistas. Vamos a una pausa. Ahora hablábamos de otro punto importante que mencionó también Adriana, el trabajo conjunto. Y decía, hay varios especialistas que pueden pues empezar a enfrentar este tipo de crisis o de depresión en un niño. Pero me gustaría también comentar que es un trabajo conjunto y que se necesita en todas las sociedades, ¿no? Sociedad, autoridades, familia, ¿no? Cristina, tú decías algo también importante. Trabajamos con la maestra que pasa varias horas con el menor, trabajamos con el director. Bueno, ¿qué está haciendo la escuela para prevenir o también atacar este tipo de situaciones? Un punto. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Y cómo estamos trabajando para evitar que cada vez más niños estén pensando en situaciones como ellas? Y hace unos bloques yo mencioné algo en tono de ironía, pero creo que ocurre, y ustedes lo verán en consulta, que los niños cada vez se encierran más en el celular, ¿no? Totalmente. Cada vez, o llámenle videojuego, lo que sea. Y entonces, en ese tipo de situaciones, ¿cómo van a identificar que el niño está mal si su mundo y su tiempo libre son videojuegos? Sí, las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo, pero hay que entender acá que el niño necesita jugar y el juego representa un movimiento físico. Es como si tú te dijeras, vas a ver
ejercicio de yoga y te vas a poner muy bien físicamente. ¿No, verdad? Ay, con razón he fallado. Con razón hemos fallado todos. Ya ven, no era que no cumplí mis propósitos de año nuevo. El niño necesita recreación, movilidad, creatividad. Esto no te da creatividad. Eso es un juego prediseñado con estrategias prediseñadas. El juego te da creatividad, la socialización te da creatividad. El ser humano necesita expandir toda la parte. Lo mejor que tú puedes hacer con tus hijos es darle barcos a nivel de las artes, la música, el deporte, el canto, el dibujo. Y los niños son en verdad potencializadores de esas cosas, como no lo pones a dibujar y te hace unos dibujos increíbles o lo pones a cantar o lo pones a contar un cuento o inventar un cuento y lo hace y coartamos esas cosas. Esto hay que limitarlo. Eso es para todos los que nos están escuchando, hay que limitarlo a tal vez 1 hora diaria y eso es o 2 horas a la semana. No hay necesidad de hacerlo más. La socialización es muy importante para todos, pero en especial para los niños. ¿Qué están haciendo las escuelas? Pues cada vez hay que incluir más las cuestiones emocionales, así como te enseñan a leer, escribir, necesitas saber qué personalidad tienes, cuáles son tus emociones, a qué te puedes enfrentar. Tengo una familia, tengo que darme cuenta de la depresión porque mi mamá es depresiva, tengo que darme cuenta de la bipolaridad porque mi papá es bipolar, tengo que darme cuenta de la esquizofrenia porque tengo el tío esquizoide y tengo acá, o sea, pero no lo sabemos porque ellos no están ni siquiera diagnosticados y vengo de una generación a otra generación de 100 años que no se han tratado y que piensan que es la tía loca y que es el amargado, pero que ya hay suicidios, que ya hay accidentes, que ya hay abuso de sustancias, que ya hay separaciones, que ya hay agresiones físicas, que ya hay separación de familias por bienes económicos, pero en esta familia no pasa nada y tú no estás deprimido. No, y fíjate que acabas de decir varios puntos muy interesantes. Me hiciste acordarme de una frase que me gustó mucho ahora en lo del Día de Reyes, porque todos estábamos ahí como que emocionados con todo lo de los juguetes. Y esta frase decía, entre menos haga el juguete, más hará la mente del niño, ¿no? Porque finalmente es eso, hay niños que, como dices, ¿no? Ni siquiera necesitan tal cual un objeto, ¿no? Se lo imaginan y juegan y exploran el mundo, y que tenemos esa falla, la verdad, de la caja, que al final las tecnologías nos sirven en algunos aspectos, pero estimulan únicamente algún área, ¿no? Y ahora también algo que nos está sucediendo y que puede estar como este fondo social que nos toca a nosotros como sociedad revisar, es que parece que nuestros celulares ahora son nuestros ojos, ¿no? O sea, son nuestros ojos como padres, que si yo le doy, inclusive a los niños muy pequeñitos, ¿no? Meses. Maternales y que además que les estoy poniendo como la tableta para decir que se calme o que y luego pensando, es muy inteligente. Exacto, que son los ojos de los padres, y los niños necesitan nuestra mirada, necesitan la mirada de la madre y del padre, porque también hay que incluirlo, ¿no? Porque de repente es también la mamá y el papá, los dos necesitan ser vistos, ¿no? Y es justo hasta que el niño hace algo, que entonces sí volteas a regañarlo, porque entonces empiezan a entender que la forma en que lo vas a ver es cuando se porta mal, por ejemplo, ¿no? Ya se nos está terminando el programa, pero un punto que me gustaría antes de cerrar es lo que comentábamos fuera del aire, no minimizar cualquier indicador que nos den los menores, ¿no? Y ya decías, tú, Adriana, también, Cristina, me decían, justamente en esta alerta y estar viendo, pues no estigmatizar también ni etiquetar a los pequeños, ¿no? Mencionabas ejemplos de, por ejemplo, yo les decía, los niños no lloran, y entonces el niño reprime sus emociones y ya después se pasa de largo el problema emocional. Validar las emociones del niño, ¿no? Así es, y que gran parte de lo que también está pasando ahí es que no los enseñamos a que puedan y a poder nosotros como adultos contenerlos a ellos. Ellos no son los que nos van a contener a nosotros. Ellos no son con los que yo me voy a ir a llorar porque entonces tengo problemas con su papá o en el trabajo. Ellos no están ahí porque ellos se espantan y entonces les echamos cargas que son responsabilidad de nosotros como adultos, enseñarles a que si ellos lloran, que lloren. O sea, lo primero que hacemos cuando vemos al niño llorar es no llores. Y yo creo que es llora y encontrarlo como la fuerza emocional del niño eres tú, no el niño es tu fuerza
fuerza emocional. Sí. Ajá. Tú eres la fuerza emocional del niño. El niño se va a doblar, a quebrar, a subir, a bajar, a salir. Sí. Lo ves para amarlo y lo ves para corregir Claro. la conducta. Ahí tienes que estar presente. Esto no lo vas a estar presente. Totalmente. Ajá. Y cuando ya no están ausentes y tú no lo alcanzas a percibir, ¿qué está sucediendo? Cuando ya la escuela lo alcanza a percibir, también hay que voltear a ver a la escuela y aprender a escuchar, porque en verdad yo creo que la peor enfermedad que tenemos es estar negados a lo que está sucediendo en nuestro mundo interno, como seres humanos. Y después como padres y después como sociedad, porque hay cosas que podemos hacer desde casa, Claro. hay cosas que podemos hacer, desde aquí, que no estamos haciendo, como aceptar que tengo un problema y tengo que resolverlo antes de que ese problema emocional sea más grave para mí. Y claro, que como en un ambiente familiar, si yo estoy mal, la gravedad de mi síntoma va a afectar a mis hijos. Y que como bien lo mencionabas, ¿no? Las emociones no tienen género, ¿no? O sea, Sí, claro que sí, un justo niño ahí, sí. puede llorar, una niña puede llorar, una niña puede enojarse, un niño puede enojarse, o sea, que no determinemos esto por patrones socioculturales en donde digamos los hombres no lloran, no, sí lloran. ¿No? Las O sea, niñas no pegan. y las niñas, las niñas no se enojan, las niñas no niñas no se gritan, enojan. ¿no? Entonces sí, las emociones son, lo importante es que podamos enseñar a nuestros hijos a que puedan tener la emoción correcta en el momento correcto con la persona correcta. O sea, no es tan sencillo, o sea, lo digo y dices, se oye muy fácil, pero no es tan sencillo. Pero es un proceso. A ver, ¿qué sientes tú? Claro. Tengo coraje, ¿no? A lo mejor lo que tienes es tristeza, ¿no? Y no Sí. es enojo, pero bueno. Sí, irlo trabajando. Sí, y bueno, totalmente. se nos terminó el programa, pero muy interesante. De verdad, hay que poner atención si queremos como sociedad evitar más casos terribles, tragedias, desde el suicidio hasta algo peor y un perfil criminal. Empecemos a trabajar desde casa y desde la infancia la depresión infantil, ¿no? Prevenirla y tratarla. Esto fue Punto y Coma. Gracias por acompañarnos. Cristina, gracias, Adriana. gusto. Quédense con la programación de Excelsior Televisión. Excelente viernes.